Hola a todos. Bienvenidos al canal dedicado exclusivamente a la dinastía y época Tudor. Hoy les traigo la biografía de Jaqueta de Luxemburgo. Ella fue una figura prominente, aunque a menudo pasada por alto, en las guerras de las Rosas. A través de su primer matrimonio de corta duración con un hermano del rey Enrique V, Jaqueta estuvo firmemente aliada con la casa de Lancaster. Sin embargo, tras la enfática derrota de Lancaster en la batalla de Taunton, ella y su segundo marido, Richard Woodville, se pusieron del lado de la casa de York. 3 años después de la batalla y el ascenso al trono de Eduardo IV de Inglaterra, la hija mayor de Jaqueta, Elizabeth Woodville, se casó con él y se convirtió en reina consorte de Inglaterra. Jaqueta dio a Richard Woodville 14 hijos y fue juzgada por cargos de brujería, de los cuales fue exonerada. Este material está realizado por las peticiones de Amelia Laurelo Sánchez, Jesús Ignacio Sánchez y de Alonso G., quienes quieren saber más sobre esta mujer algo desconocida de la Edad Media. Jaqueta de Luxemburgo fue la bisabuela del rey Enrique VIII. Era hija de una de las familias más antiguas de Luxemburgo y el norte de Francia, y podía alegar descendencia del mismísimo Carlomagno. Ella desafiaría las convenciones casándose por amor y por debajo de su posición en la sociedad. Mientras que su hija Elizabeth Woodville se convertiría en reina de Inglaterra, Jaqueta perdió trágicamente a varios miembros de su familia debido a los caprichos de las guerras de las Rosas. Jaqueta de Luxemburgo, o Jaqueta de Saint-Paul, nació en el año de 1416, o en 1417. Era la hija mayor de Pierre de Luxemburgo, conde de Saint-Paul, de Conversano y de Brienne, señor de Enghien, y vizconde de Lille. Su madre era una mujer llamada Marguerite des Vaux, o del Balso, en italiano. Los condes de Luxemburgo también afirmaron descender de Melusina, espíritu femenino de agua dulce de pozo, o de río sagrado. Fue cuando el antepasado de Pierre, el conde Sigfrido, por allá por el año 963, compró los derechos feudales sobre el territorio en el que fundó su ciudad capital de Luxemburgo, que su nombre se conectó con la versión local de Melusina. Melusina era una de 3 hijas. Nació mitad pez, o serpiente, y mitad humana, algo así como una sirena. Cuenta la leyenda que cuando su madre la castigó por las fechorías contra su padre, Melusina fue maldecida para convertirse en una serpiente de cintura para abajo, hasta que conociera a un hombre que se casara con ella, con la condición de que no la viera el sábado, y cumpliera su promesa. Los luxemburgueses afirmaron que su antepasado, Sigfrido, se casó con esta diosa. Él quedó encantado con ella cuando la conoció en el bosque y le pidió la mano en matrimonio, acordando no verla los sábados bajo ninguna circunstancia. Melusina hizo aparecer su castillo de Boc a la mañana siguiente de su boda, como por arte de magia. Ella le dio muchos hijos al conde y este cumplió su promesa, hasta que un día, su padre y sus hermanos comenzaron a burlarse de él por el extraño comportamiento de su esposa. Cada vez más curioso, Sigfrido subió las escaleras y abrió la puerta para que su esposa se bañara, viendo que de la cintura para abajo, su cuerpo se había transformado en la cola de una serpiente. Melusina, al darse cuenta de que su esposo había roto su promesa, se alejó de él. Al irse, dijo: Pero una cosa te diré antes de despedirme, que tú y los que te sucedan durante más de 100 años, sabrán que cada vez que me vean flotando sobre el hermoso castillo, entonces es seguro que en ese mismo año, el castillo tendrá un nuevo señor. El llanto de Melusina perseguiría a sus descendientes con la trágica noticia de una muerte inminente, y fue de esta miseria que surgió la línea de Jaqueta. Jaqueta compartiría la magia de su antepasado, y estaría obsesionada de por vida con la triste canción de la muerte inminente y el destino de su casa. Jaqueta era el segundo vástago del matrimonio de sus padres. Ella pasó su infancia en diferentes castillos, en Brienne, sin verse afectada por la guerra que asolaba el reino que la rodeaba. Se sabe muy poco sobre su juventud, aunque debió haber recibido una educación acorde con su estatus. Es posible que haya visto a Juana de Arco. El tío de Jaqueta, Juan de Luxemburgo, retuvo a la afamada heroína francesa durante 4 meses,
protegiéndola de los ingleses. Aunque Juan estuvo tentado de entregarla, su esposa, su hijastra y su tía abuela afirmaron que esto enviaría a la niña a la muerte. Sin embargo, cuando la tía abuela de Juan murió, él entregó a Juana de Arco, y fue entonces cuando esta última fue quemada en la hoguera, acusada de ser bruja. Ya sea que Yaqueta haya conocido o no a Juana de Arco, ella se habría dado cuenta de esto, y habría visto las consecuencias para las mujeres que se elevan alto en el mundo de los hombres. En el momento del nacimiento de Yaqueta, Francia e Inglaterra estaban involucradas en la Guerra de los 100 años. El Tratado de Troyes, de 1420, trajo una paz relativa, y nombró al rey Enrique V de Inglaterra y sus sucesores, como herederos del trono de Francia tras la muerte del rey Carlos VI. Pero Enrique V murió de disentería en 1422 y a partir de ese mismo año, el hermano del difunto monarca, el duque Juan de Bedford, comenzó a servir como regente en Francia en nombre del gobierno de su sobrino, Enrique VI de Inglaterra. Al año siguiente, Bedford se casó con Ana, hermana de Felipe el Bueno, duque de Borgoña. Este iba a ser un matrimonio feliz, pero no tuvieron hijos, y Ana murió en 1432. Bedford quedó desconsolado ante esta pérdida, pero fue convencido por el obispo de Terouanne de volver a casarse. Y la novia elegida fue la sobrina de dicho obispo, Yaqueta. Así vemos que Yaqueta, como la mayoría de las mujeres de su época, era un peón en las ambiciones de su familia. En el momento de su matrimonio, ella tenía 17 años y se la describió como vivaz, hermosa y graciosa. Mientras que su novio Bedford era 26 años mayor que Yaqueta. El obispo de Terouanne realizó la boda en la catedral de dicha ciudad, el 20 de abril de 1433. Ganarse a un anciano por marido tenía sus ventajas, ya que Yaqueta, con su nuevo matrimonio, se convirtió en la primera dama de Francia, solo superada por la madre del rey, en Inglaterra. El matrimonio fue ofensivo para el excuñado de Bedford, el duque de Borgoña, ya que Bedford no había pedido permiso, se casó rápidamente después de la muerte de su primera esposa, y por otras razones políticas. Y veremos cómo esto tuvo sus implicaciones después. Yaqueta, después de la ceremonia, viajó con su marido a París. Fue en este viaje que la guerra finalmente llegó a ojos de la joven duquesa. En el camino, la pareja se vio obligada a detenerse en Calais, porque el duque de Bedford tuvo que sofocar un motín. Él lo manejó ejecutando a 4 de los cabecillas y expulsando a 80 de los soldados amotinados. Yaqueta no tendría voz en estos eventos, pero comenzaría a comprender las tensas relaciones entre Francia e Inglaterra y cómo funcionaba la guerra. Al llegar a París, Yaqueta se instaló como dama del palacio del Hotel de Bourbon. Descubrió la biblioteca de su marido y su laboratorio de alquimia. Estos lujos eran raros, y a través de ellos, Yaqueta estaría expuesta a nuevas ideas religiosas y al reino de lo místico. Y fue esta introducción la que daría lugar más tarde a un rumor que traería a su vez graves acusaciones y acciones. Aunque, naturalmente, Yaqueta habría sentido curiosidad por su nuevo hogar, ella tendría muy poco tiempo para adaptarse. Ese verano, el hermano de Bedford, Humphrey, duque de Gloucester, regente de su sobrino el rey, solicitó a Bedford que fuera a Inglaterra, para responder preguntas sobre negligencia con respecto a su trabajo como regente en Francia. Bedford también necesitaba más fondos para la guerra. Así que el 18 de junio de 1433, Yaqueta y su nuevo esposo zarparon rumbo a Inglaterra. El rey Enrique VI tenía solo 12 años y su palacio estaba lleno de intrigas y juegos reales de poder y control. La joven duquesa entró ante los saludos de los londinenses. Ella y su marido permanecerían en Londres durante más de un año, tiempo durante el cual ella recibió la ciudadanía inglesa y recibiría también la propiedad de Penhurst Place, en Kent, y hasta allí llegaría la noticia de la muerte del padre de Yaqueta. Después de un año, el duque necesitaba regresar a Francia y reanudar sus funciones. Yaqueta viajó de regreso a París y regresó en 1434, a tiempo para la fiesta de Navidad. No permanecerían aquí por mucho tiempo.
Aunque Inglaterra ocupaba Francia, los franceses se rebelaban. Las tropas francesas avanzaban, y los campesinos franceses se sublevaban constantemente. La seguridad de los ingleses en Francia ya no estaba garantizada. En la primavera de 1435, el duque de Bedford y Jaqueta partieron hacia la ciudad más segura de Rouen, una ciudad francesa dominada por los ingleses. El duque luchó por mantener abiertas las rutas comerciales, pero su antiguo aliado y excuñado, el duque de Borgoña, cambió de lealtad y decidió no ayudar más a los ingleses. El duque se estaba debilitando y, con la pérdida de su aliado más fuerte, le resultó difícil mantener los territorios ingleses. Él instaló a un nuevo teniente, Richard Woodville, en Calais, en un intento de fortificar el puerto. Mientras la salud de Bedford continuaba deteriorándose y él comenzaba a hacer su testamento, Jaqueta se acercó al nuevo capitán. La relación era casta en este momento y el duque no hizo objeciones conocidas. Richard Woodville era un caballero joven y apuesto de Northamptonshire, que había servido en el séquito del duque de Bedford en Francia. Cuando Bedford murió, el 14 de septiembre de 1435, hizo a su esposa su única heredera, dejándole todas sus tierras excepto una hacienda y su famosa biblioteca. Jaqueta tenía ahora 19 años, era viuda y estaba bastante bien dotada. A pesar de todo esto, ella no era una mujer libre. Tras la muerte de su marido, Jaqueta ahora estaba bajo el control del rey de Inglaterra. Se le concedió una pensión de viudedad en febrero de 1436, con la condición de que no se casara sin permiso real. El rey, sin duda, tenía planes de arreglar un matrimonio para la viuda, pero este no sería el caso. Joven y enamorada, Jaqueta construiría su propio futuro, mientras el rey luchaba con su país, y la capital de París, controlada por los ingleses, caía en manos de los franceses. El rey Enrique VI ordenó a Sir Richard Woodville que trajera a Jaqueta a Inglaterra, en virtud de un acuerdo con el tío de esta última. Esto le permitió a ella mantener un tercio de las propiedades de Bedford y el título de duquesa, si aceptaba ir a Inglaterra y obtener el permiso del rey para volver a casarse. Pero durante el viaje, Jaqueta y Richard Woodville se enamoraron, siendo este último solo un pobre caballero, muy por debajo de Jaqueta en estatus social. No sabemos cómo ni cuándo comenzó su romance, pero Jaqueta probablemente conocía bien a Richard, y probablemente querían casarse de inmediato. Quizás la diferencia en su posición social los hizo dudar al principio. No obstante, se casaron en secreto, frustrando así cualquier plan que el rey Enrique VI pudiera haber tenido para casarla con un rico señor inglés. El suyo era un matrimonio morganático, donde uno de los cónyuges, la mayoría de las veces la esposa, era socialmente inferior. El matrimonio secreto tuvo lugar en algún momento antes del 23 de marzo de 1437. El mismo creó un escándalo en la corte, ya que al enterarse del matrimonio, Enrique VI se negó a ver a los novios, aunque se aplacó después, con el pago de una multa de 1.000 libras esterlinas. Poco después, en octubre de 1437, el Parlamento reconoció la unión. Y esto último sucedió justo antes del nacimiento del primer vástago de la pareja. Jaqueta regresó al favor del rey, lo que tuvo considerables ventajas para la familia Woodville. Ella regresó a Francia varias veces en los primeros años de su segundo matrimonio, para luchar allí por sus derechos de dote. Richard Woodville también fue asignado a Francia algunas veces. Además de la conexión con Enrique VI por su primer matrimonio, Jaqueta también tenía una conexión con la esposa de Enrique, Margarita de Anjou, ya que su hermana se había casado con el tío de dicha reina. Incluso como viuda del tío del rey, Jaqueta tenía, por protocolo, un rango más alto en la corte que cualquier otra mujer real, excepto la propia reina. Jaqueta fue elegida, por su alto rango y la conexión por matrimonio con la familia real, para ir a Francia con el grupo que traería a la joven Margarita de Anjou a Inglaterra, para casarse con Enrique VI. Jaqueta y Richard Woodville tuvieron un matrimonio largo y feliz. Rentaron una casa en Grafton Regis, en Northamptonshire, en 1436.
y 4 años después compraron la propiedad a la muerte de su anterior propietario. Jaquetta y Richard Woodville tuvieron 14 hijos, de los cuales solo uno, de nombre Louis, el primer varón, murió en la infancia, un récord inusualmente saludable para los tiempos plagados de enfermedades. Alrededor del año de 1437 nació Elizabeth Woodville. Ella se casaría en 2 ocasiones, llegando a ser reina consorte de Inglaterra, como esposa del rey yorkista, Eduardo IV. Cerca de 1438 nació el ya mencionado primer varón, al cual nombraron Louis. Él murió en la infancia. En ese mismo año, o al año siguiente, nació Anne Woodville. Ella se casó 2 veces. Primero con William Bourchier, vizconde de Bourchier, y en segundo lugar con George Grey, segundo conde de Kent. Anne era la abuela de la adúltera desheredada Anne Bourchier, séptima baronesa Bourchier, y antepasada de Robert Devereux, segundo conde de Essex. Cerca de 1440 nació Anthony Woodville. Él sucedió a su padre como conde de Rivers. Fue uno de los principales miembros de la familia Woodville. Aunque después de la muerte de Eduardo IV, Anthony fue arrestado y luego ejecutado por el duque de Gloucester, el futuro rey Ricardo III, como parte de una lucha de poder entre Ricardo y los Woodville. Cerca de 1444 nació John Woodville. Él se casó con Catherine Neville, duquesa viuda de Norfolk, en una unión conocida como unión diabólica por sus contemporáneos. John tenía 19 años en el momento de su matrimonio, mientras que Catherine Neville tenía 65. No obstante, ella lo sobrevivió, ya que él fue ejecutado en 1469 después de la batalla de Edgecote, durante una rebelión de Lancaster contra Eduardo IV. En 1445 nació Jaquetta Woodville. Ella se casó con John Lestrange, octavo barón Estrange de Naken, y murió a los 64 años. En 1447 nació Lionel Woodville. Él llegó a ser obispo de Salisbury y fue la primera persona en la historia registrada en recibir un título honorífico de la Universidad de Oxford. 2 hijas, una llamada Eleanor y la otra Martha Woodville, quien según he visto en los registros, murieron en la década de 1500, pero no se sabe cuándo nacieron. Margaret Woodville, nacida en 1450. Ella se casó con el 17º conde de Arundel. Otro Richard Woodville nació en 1453. Y fue el tercer conde de Rivers. Entre 1454 y 1458 nació Edward Woodville. Él llegó a ser conocido como Lord Scales. Y fue uno de los partidarios de Enrique Tudor, mientras este último estuvo en el exilio. Edward murió en batalla, en 1488, en la región de Bretaña, actualmente en Francia. Mary Woodville nació cerca de 1456. Ella fue condesa consorte de Pembroke, pero murió a la edad de 24 o 25 años. Y finalmente, por el año de 1458, nació la última hija de la pareja, a la que llamaron Catherine Woodville. Ella se casó en 3 ocasiones, primero con Henry Stafford, segundo duque de Buckingham, en segundo lugar con Jasper Tudor, duque de Bedford, y por último con Sir Richard Wakefield. Tuvo unos 4 hijos, pero solo con su primer esposo. La carrera de Richard Woodville siguió adelante a pesar del matrimonio poco ortodoxo. Trabajó en varios puestos en Inglaterra. Sirvió bajo el duque de Somerset y luego bajo Richard, duque de York, en Francia, hasta 1442. Woodville también obtuvo una reputación internacional como primer jurista. Como ya se ha dicho, Jaquetta probablemente pasó gran parte de los primeros años de su matrimonio en Francia, supervisando asuntos legales relacionados con las tierras de su dote. También mantuvo contactos con sus parientes en Francia y en Borgoña. Para poner fin a la guerra entre Francia e Inglaterra, en 1444 se propuso matrimonio entre el rey y la princesa Margarita de Anjou, de 14 años.
y cuando un grupo inglés salió a honrar y recibir a la princesa, Jaquetta y Sir Richard Woodville estaban entre ellos. Margarita y Jaquetta se hicieron amigas de inmediato, y la reina eligió a Jaquetta como una de sus principales damas de honor. Los Woodville se beneficiarían enormemente de la atención real que se les prestaba en esa época. Jaquetta recibió muchos obsequios de la reina y, en mayo de 1448, Richard Woodville fue ascendido al título de barón Rivers. Sin embargo, el favoritismo de la reina tuvo un efecto en su propia popularidad, ya que el pueblo de Inglaterra la creía una agente de Francia y su constante intromisión en la política tendría un efecto negativo en el prestigio del gobierno. Con la creciente impopularidad de la realeza, muchas personas comenzaron a rebelarse. El rey cabalgó con un ejército en mayo de 1450 para sofocar los levantamientos. Los rebeldes condujeron al ejército real a una trampa y muchos hombres tuvieron la suerte de escapar con vida. Cuando el rey regresó, él y la reina esperaron solo un par de días antes de huir de Londres. Jaquetta y otros miembros de la realeza se prepararon para el asedio en la Torre de Londres. Los rebeldes ocuparon la ciudad durante unos días antes de que la gente de Londres se volviera contra ellos y los expulsara. Los aristócratas salieron de la torre y el rey y la reina regresaron a Londres, pero no sería el final de la lucha. Los ingleses ahora se enfrentaron al ejército francés una vez más. Su objetivo más reciente eran las ricas tierras de Gascuña, que Inglaterra había adquirido con la herencia de Leonor de Aquitania. El rey Enrique VI nombró a Richard Woodville como senescal de Gascuña y Jaquetta fue con su esposo a Plymouth. Mientras esperaban para zarpar, los soldados se inquietaron. No había dinero para pagarles y no les dieron órdenes. Esperaron la fecha de la salida, solo para que la ciudad de Burdeos se rindiera antes de que la expedición saliera del puerto. La pérdida, aunque grande, fue ignorada y mientras tanto, los ingleses se preparaban para otro ataque. Richard Woodville fue enviado a Calais y Jaquetta fue nuevamente con él. Con toda esta inseguridad, habría un breve momento de paz para la familia Woodville. Se nos dice que Jaquetta y su hija mayor, Elizabeth, estaban muy unidas. En su novela The White Queen, la autora Philippa Gregory tiene a Elizabeth refiriéndose a su madre en estas palabras. Mi madre desciende de los duques de Borgoña y, por lo tanto, lleva la sangre acuosa de la diosa Melusina, quien fundó su casa real con su amante ducal en trance, y todavía se le puede encontrar, en momentos de extrema dificultad, gritando una advertencia sobre los tejados del castillo, cuando el hijo y heredero está muriendo y la familia condenada. O eso dicen los que creen en tales cosas. Elizabeth Woodville fue contratada para casarse con Sir John Grey, un leal a la casa de Lancaster. Elizabeth tenía 15 años y su marido 20. Para Jaquetta, esto fue visto como una buena unión y Elizabeth tendría 2 hijos de este primer matrimonio. Aunque veremos después que él mismo no anularía el segundo matrimonio de Elizabeth, el cual fue el que cambió, de hecho, la historia. Cuando los ingleses perdieron las tierras alrededor de Burdeos, el rey Enrique quedó consternado. Se dice que se asustó, se quejó de tener sueño y se acostó temprano. Por la mañana no se movió y cayó en un estado catatónico. La reina Margarita estaba embarazada de 7 meses en ese momento y optó por ocultar el estado vegetativo del rey. Jaquetta estaba al tanto de este desarrollo y estaba al tanto de los movimientos secretos del rey. Mientras se filtraba la noticia y la gente se preocupaba, Margarita entraba en sus habitaciones, en preparación para su parto próximo. Jaquetta se uniría a ella por este tiempo y esperaría el nacimiento de un príncipe. Y en efecto, el 13 de octubre de 1453, Margarita dio a luz a un hijo, al que llamaron Edward, y todo el partido de Lancaster, incluida Jaquetta, se llenó de alegría. Sin embargo, se presentaron complicaciones. Ya que para que un bebé fuera nombrado heredero al trono, debía primero ser reconocido por el rey.
Y cuando el recién nacido fue presentado a su padre y puesto en sus brazos, el rey no respondió. Como resultado, el bebé no pudo llevar el título de príncipe de Gales, porque no había recibido el reconocimiento formal del monarca. La reina Margarita hizo bautizar a su hijo de todos modos, y Jaqueta vio cómo la reina luchaba, sin éxito, por aferrarse al poder. Sin un rey, Inglaterra estaba perdida. El consejo privado decidió que era necesario nombrar a un líder. Margarita de Anjou sugirió que la nombraran regente, pero esto fue rechazado. En cambio, Richard, duque de York, fue nombrado protector del reino. Y Margarita, junto con sus damas, fue enviada al castillo de Windsor. Jaqueta corría un peligro terrible, estando ahora bajo arresto domiciliario con la reina. Pero en diciembre de 1454 ocurrió un milagro, el rey despertó y fue restituido. Mientras que Jaqueta y su esposo recibieron un reconocimiento por su lealtad. Con el rey nuevamente en su lugar, el poder cambió nuevamente y el duque de York renunció. Después de solo unos meses, el rey y la reina convocaron una reunión del consejo. Ellos excluyeron a Richard, el duque de York, así como a otros partidarios de dicha casa. Pero el duque, sabiendo que estaba siendo humillado, reunió a sus seguidores. Cuando el partido del rey exigió que depusieran las armas, York se negó. Jaqueta se quedó con la reina en Westminster durante este tiempo, mientras el rey se mudaba al norte. El duque de York y el rey se enfrentaron en San Albano, la primera escaramuza de lo que sería conocido después como las Guerras de las Rosas. Y a unas millas de distancia, la reina pronto escucharía las alarmantes noticias. El rey fue derrotado. Entonces, Jaqueta huyó con la reina y su hijo de 2 años a la Torre de Londres para prepararse para el asedio. Jaqueta permanecería con la reina durante algún tiempo, saliendo de la torre con ella, y siguiéndola hasta el castillo de Windsor y más tarde hasta Hertford. Eventualmente, Jaqueta dejó a la reina para atender a su hija, Elizabeth, mientras ésta daba a luz a su primer hijo. En el verano de 1456, Enrique VI y Margarita de Anjou continuaron su viaje, y Jaqueta estaba con la reina cuando entró en Coventry, en las Midlands. En noviembre de 1457, Sir Richard Woodville fue nombrado alguacil del castillo de Rochester y Jaqueta lo acompañó a vivir allí. Ellos no estaban allí para defender la costa de los franceses, sino para defenderse de un ataque de Richard Neville, conde de Warwick, que ahora era condestable de Calais. Podemos entonces inferir que, aunque el reinado del rey Enrique VI era débil y equivocado, la familia Woodville seguiría siendo un firme partidario de la casa de Lancaster en la guerra civil que estalló. Jaqueta continuaría siendo leal a la reina, mientras el liderazgo cambiaba de manos repetidamente. Ella soportó varios asedios y peleas entre la línea de Lancaster y la de York. Su propio secuestro sería un punto de inflexión para su vida. Lord Rivers y Jaqueta, junto con su hijo Anthony, entonces de 17 años, fueron enviados a reforzar el puerto de Sandwich. El capitán de Warwick, que ahora formaba parte de una guerra contra el rey, llegó una mañana con 800 hombres y desembarcó en Sandwich, marchando hacia el pueblo. Richard y Jaqueta se despertaron y cuando el primero salió de la casa, fue capturado. Jaqueta y Anthony también fueron apresados, y los 3 subidos a bordo de un barco y llevados a Calais. Los yorkistas esperaron hasta el anochecer para traer a la familia, y evitar así que la gente de Calais protestara contra la captura de su antiguo comandante. Richard Woodville protestó ferozmente contra su captura, calificándola de traición, y despertó la ira de los lores de York. Los yorkistas insultarían a los Rivers, pero no les harían daño. Jaqueta fue enviada de regreso a Inglaterra a las pocas semanas. Lord Rivers y Anthony, sin embargo, estuvieron presos durante 6 meses. Después de la liberación, los Rivers regresaron a su hogar en Grafton Regis y permanecieron allí en silencio. No hay registro de ellos en 1460, cuando se estaban produciendo grandes purgas de los leales a Lancaster. Los Rivers también se quedaron en su hogar cuando Richard, duque de York, reclamó el trono de Inglaterra.
Aunque no formaron parte de lo que sucedía en la corte, está claro que Yaqueta habría sabido lo que vendría después. Después de haber sido amiga de Margarita de Anjou durante 15 años, Yaqueta sabía muy bien que la reina no renunciaría al derecho al trono de su hijo. La reina hizo acuerdos con los escoceses y regresó a Inglaterra con un ejército. Lord Rivers y su hijo Anthony se unieron al ejército, mientras Yaqueta fue una vez más a servir a su señora. En la batalla de Wakefield de 1460, el duque de York fue decapitado, y parecía que la guerra terminaría, pero su hijo Eduardo, de 18 años, siguió adelante tomando el lugar de su padre. A medida que la guerra avanzaba, el ejército de Lancaster tomó la delantera. Durante un combate siguiente, John Grey, el esposo de Elizabeth Woodville, pereció. Sin embargo, parecía que la reina saldría triunfante. Ella se reunió con su esposo y la comitiva real, incluida Yaqueta, se hospedó en la abadía de San Albano. Pero el ejército real saqueó la ciudad, y la gente rezó para ser rescatada por Eduardo de York. El alcalde, en un intento por salvar su ciudad, eligió a Yaqueta, a Neville y a Lady Scales para representar a la ciudad y negociar con la reina para asegurarse de que el ejército escocés no continuara saqueándolos. Yaqueta y su grupo negociaron con los ciudadanos de Londres y luego informaron a la reina. Margarita no estaba satisfecha y envió a las damas de vuelta para que los ciudadanos proclamaran traidor a Eduardo de York. Pero mientras ella enviaba a sus damas, también envió a 2 bandas de soldados, confirmando los temores de los ciudadanos. Entonces le prohibieron la entrada a la capital y Yaqueta, ante este suceso, abandonó la ciudad. Los londinenses ahora comenzaron a recaudar dinero para los ejércitos de York. Eduardo fue recibido en Londres como un héroe y proclamado rey con el nombre de Eduardo IV. Mientras, Margarita se retiró al norte. Eduardo ganó una gran batalla más, en Taunton, en 1461, y las fuerzas de Lancaster se rindieron. Lord Rivers y sus hijos entregaron sus espadas y aceptaron al nuevo rey. Los Rivers fueron indultados por Eduardo. Este rey estaba intentando hacer amigos y reunir a la nobleza dividida. Anthony, ahora de 19 años, fue casado por gestión de su madre Yaqueta. Si bien la familia estaba encantada con otro matrimonio, su hija mayor, Elizabeth, ahora estaba en dificultades. Con su marido muerto, ella tenía 2 hijos a los que cuidar. Aunque estaba destinada a recibir un ingreso, su suegra no tenía intenciones de permitir que la joven viuda viviera del mismo. Elizabeth se fue entonces hasta Grafton Regis, a sus padres, para buscar ayuda. Un año después, a principios del verano, el rey Eduardo IV se dirigió al norte para reclutar hombres. Y cuando se detuvo en Grafton Regis, se encontró con Elizabeth en el camino, quien pidió ayuda para respaldar su reclamo sobre las tierras de su dote. El rey había conocido a Elizabeth, según lo que puede ser más leyenda que verdad, cuando ella se colocó a un lado del camino, con sus 2 hijos de su primer matrimonio, para llamar la atención del rey cuando éste pasaba por allí, en un viaje de caza, y rogarle por la devolución de sus tierras y rentas. Algunos han alegado que Yaqueta arregló este encuentro. De todas formas, el rey quedó impresionado con Elizabeth y, cuando ella se negó a convertirse en su amante, según cuenta la historia, él se casó con ella. La boda se llevó a cabo en Grafton Regis, el 1 de mayo de 1464, con la sola presencia de Eduardo, Elizabeth, Yaqueta, el sacerdote y 2 mujeres asistentes. La unión cambió considerablemente la suerte de la familia Woodville, después de que la misma se hiciera del conocimiento público meses después. Como era de esperar, con el ascenso de Elizabeth Woodville, su madre Yaqueta también prosperó. Ahora ella sería la madre de la reina. Una vez más, Yaqueta fue una de las mujeres mejor posicionadas de Inglaterra. Yaqueta volvió a ser primera dama de la corte inglesa, emparentada con la realeza europea, siendo su marido pariente real como cuando ella era joven. Esto debe haberla golpeado tan poderosamente que, aunque estaba completamente restaurada, e incluso más grande que antes, la casa a la que había servido durante tanto tiempo, se había derrumbado por completo.
Sin embargo, con este aumento, los rumores sobre su ascenso meteórico se extendieron. Se dijo que Yaqueta y su hija habían atrapado al rey con brujería, y este rumor perseguiría a ambas de por vida, y hasta después de muertas. No hay certeza de esto, sin embargo, cualquiera que hubiera sido el motivo impulsor de Eduardo al quererse casar con una mujer por debajo de su estatus social, e hija además de una familia partidaria de los Lancaster, Yaqueta era muy consciente de la posición de poder que acababa de otorgarse a su familia. Eduardo admitiría el matrimonio en septiembre de 1464, ante la sorpresa y el horror de sus consejeros. Por su parte, la numerosa familia Woodville se benefició de su nuevo estatus como parientes del nuevo rey. En febrero de 1465, Eduardo ordenó que se restauraran los derechos de dote de su suegra y, por lo tanto, sus ingresos. El rey nombró a su suegro tesorero de Inglaterra y lo creó conde de Rivers. Varios de los otros hijos de Yaqueta encontraron matrimonios favorables en este nuevo entorno. El más infame fue el matrimonio de su hijo de 20 años, John, con Catherine Neville, duquesa de Norfolk. La duquesa Catherine Neville era tía de Eduardo IV, así como tía de Warwick el Hacedor de Reyes, y tenía al menos 65 años cuando se casó con John Woodville. Ella ya había sobrevivido a 3 maridos y, como se vio después, también sobreviviría a John. Pero aunque la guerra entre York y Lancaster parecía haber entrado en un limbo, pronto se iniciaría un nuevo conflicto. El conde de Warwick, que se había visto frustrado en sus planes para el matrimonio de Eduardo, y desplazado por los Woodville, cambió de bando, y decidió apoyar a Enrique VI cuando estalló nuevamente la lucha entre los lados de York y Lancaster, en un nuevo episodio de las Guerras de las Rosas. Primero, Warwick casó a su propia hija con el hermano menor del rey, George. Y en 1469, el conde decidió rebelarse contra Eduardo IV. El rey fue derrotado en la batalla de Agincourt Moor, siendo su primera derrota, y sabiendo que la familia de su esposa ahora estaría en peligro, envió a Richard Woodville y su hijo John a Grafton Regis, donde ya estaba Yaqueta. Luego, los hombres partieron de allí para dirigirse a Gales. Pero padre e hijo fueron capturados por los hombres del conde de Warwick. Sir Richard y su hijo serían decapitados por orden de dicho conde, el 12 de agosto de 1469, en Kenilworth. Grafton Regis fue donde Yaqueta vio por última vez a Richard. Es de suponer que ella estuvo triste por la pérdida de su marido, pero podemos afirmar que más le afectó la muerte de su joven hijo. Las cabezas de ambos se exhibieron en las paredes de Coventry. Poco después de este asesinato judicial, Thomas Wake, un seguidor de Warwick, acusó a Yaqueta de brujería. Thomas Wake llevó al castillo de Warwick una estatuilla de plomo, hecha como un hombre de armas, rota por la mitad y asegurada con un alambre, y alegó que Yaqueta la había diseñado, junto con otras 2, para representar a la familia del rey, y usarla para brujería y hechicería. Afirmó que las imágenes habían sido encontradas por una persona honesta en su casa, tras la salida de los soldados, quien se las entregó al secretario parroquial de Sutlanger. Este secretario supuestamente podría dar fe de que Yaqueta había hecho las 3 imágenes. Warwick pronto envió una guardia a Grafton Regis y sacó a Yaqueta de su casa. Con esta evidencia prefabricada, él tenía la intención de juzgarla como bruja. Hubo un juicio formal contra Yaqueta. Si se le declaraba culpable, ella sería quemada en la hoguera como bruja. Sin embargo, Warwick, por alguna razón, cambió de opinión y la liberó. Es posible que el conde temiera la retribución que vendría si ejecutaba a una dama tan bien conectada. Cualquiera que hubiera sido la razón, Yaqueta fue liberada, y ella pronto huyó para reunirse con su hija, en la Torre de Londres. Warwick pronto descubrió que no podía mantener el país sin un rey, y Eduardo IV fue liberado. Él se unió a su esposa, que salió de la torre, y se llegó a un acuerdo. Eduardo luego ayudó a su suegra a limpiar formalmente su nombre de los cargos de brujería, el 21 de enero de 1470, pero, como ya he dicho, dicha acusación seguiría a Yaqueta y a su hija por el resto de sus vidas y hasta después de sus muertes.
Años después, Ricardo III, en el acto conocido como Titulus Regius, revivió las acusaciones de brujería contra la ya difunta Jaqueta, cuando afirmó que ella y su hija habían conseguido el matrimonio de esta última con Eduardo IV, a través de hechizos y magia negra. Sin embargo, Ricardo nunca ofreció ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones. Volviendo a la década de 1470, Warwick huyó a Francia, y allí se puso al servicio de Margarita de Anjou. En septiembre de 1470, él desembarcó en Inglaterra con un ejército, con el objetivo de restaurar a Enrique VI. Eduardo IV huyó con el hijo de Jaqueta, Anthony, a los Países Bajos. Jaqueta, por su parte, huyó a la seguridad de la abadía de Westminster con sus 3 nietas pequeñas, y su hija Elizabeth, quien entonces estaba embarazada. En Westminster, Jaqueta ayudó a su hija a dar a luz a otro vástago, un varón y heredero de la casa de York. Jaqueta y su familia permanecieron en la abadía, donde estaban a salvo de ser arrestados. Mientras tanto, el hermano de Eduardo, George, traicionó a su suegro Warwick, y se unió a Eduardo cuando este último invadió Inglaterra. Mientras desfilaban con éxito por Londres, Jaqueta y su familia fueron liberados, y fueron a la torre por su seguridad, mientras Eduardo llevó a su ejército a enfrentarse a la invasión de Margarita de Anjou. Eduardo tuvo éxito nuevamente, matando al único hijo de Margarita y capturándola a ella misma. Pero ese éxito ayudó poco a su propia familia, ya que mientras Eduardo luchaba contra el heredero de Lancaster, los partidarios de dicha casa atacaron la Torre de Londres. Anthony Woodville regresó de la batalla para proteger a su madre y hermana, y dirigió un contraataque que derrotó a las fuerzas de Lancaster. Jaqueta vio muchas cosas después de esta batalla. Su amiga Margarita de Anjou se convirtió en prisionera de Estado, y finalmente fue entregada a su familia en Francia. Eduardo y Elizabeth fueron restaurados a su trono. Ahora con un heredero varón, ellos parecían seguros en el poder. Jaqueta viviría lo suficiente como para ver a su familia regresar a la gloria. Aunque ella murió un año después, siendo el 30 de mayo de 1472, dejando un legado de hijos y una reina inglesa. Tenía 56 o 57 años, una buena edad para una mujer medieval, y una edad notable para una mujer que había sobrevivido a 14 o más partos y 2 guerras. Fue enterrada en Grafton Regis, aunque no sobrevive ningún registro sobre su lugar de descanso final. Jaqueta de Luxemburgo vivió para ver el regreso triunfal de su hija al trono, y debe haber estado convencida de que la seguridad de esa hija y de sus nietos estaba garantizada, y que la casa de York se establecería firmemente como la familia real de Inglaterra. Dejó un legado interesante. Su amor por los libros y ese aprendizaje se transmitió a su hijo Anthony Woodville y a su hija Elizabeth, quienes heredaron la impresionante biblioteca que su primer marido, el duque de Bedford, le había dejado en herencia. Poco se ha escrito sobre Jaqueta de Luxemburgo, pero está claro que fue una mujer con visión de futuro durante un tiempo regresivo. Fue una fémina que se aventuró fuera del rol tradicional de la mujer, y optó por forjar su propio destino en el mundo. Recientemente, un legado suyo ha salido a la luz. Y es que una investigación realizada por especialistas en genes indica que Jaqueta era portadora del raro síndrome de McLeod, que causa problemas de fertilidad y cambios de comportamiento psicóticos en los descendientes masculinos de la familia. Como sabemos, Eduardo IV tuvo 10 hijos con Elizabeth Woodville y más hijos con otras mujeres, 7 de los cuales le sobrevivieron. Por lo tanto, es poco probable que el antígeno K estuviera presente en sus padres. El padre de Eduardo, Richard, duque de York, tuvo 13 hijos. Claramente, la línea yorkista fue muy fértil. De manera similar, Richard Woodville tuvo 14 hijos con Jaqueta, lo que sugiere que es poco probable que él sea la fuente del antígeno K. Sin embargo, si Jaqueta fuera la fuente, sus hijas lo habrían llevado, y los problemas de fertilidad podrían haber sido evidentes en la mitad de los hijos varones de Eduardo IV, y en la mitad de los nietos varones.
Desafortunadamente, ninguno de los hijos de Eduardo IV llegó a la edad adulta. Uno murió en la infancia, y los dos restantes fueron los desaparecidos, príncipes de la Torre. Las esposas del bisnieto de Yaqueta, Enrique VIII, sufrieron numerosos abortos espontáneos, los cuales pueden explicarse si la sangre de Enrique llevaba el antígeno que el positivo. Una mujer con antígeno que el negativo y un varón con antígeno que el positivo, producirán un niño saludable con antígeno que el positivo en un primer embarazo. Sin embargo, los anticuerpos que la madre produce, atravesarían la placenta y atacarían al feto en embarazos posteriores. Cuando uno considera la historia de Catalina de Aragón y de Ana Bolena, quienes tuvieron primogénitos sanos, seguidos de múltiples abortos espontáneos, esta se convierte en una teoría convincente. Si Yaqueta de Luxemburgo también padecía el síndrome de MacLeod, exclusivo del trastorno de Kell, esto también explica los cambios físicos y de personalidad de su bisnieto Enrique VIII. En la década de 1530, el aumento de peso, la paranoia y el cambio de personalidad son característicos del síndrome de MacLeod, con antígeno Kell positivo. Que los descendientes masculinos de Yaqueta fueran fracasos reproductivos, mientras que su línea femenina fue reproductivamente exitosa, sugiere que su legado fue pasar el antígeno Kell a la línea Tudor, lo que finalmente provocó su desaparición. Yaqueta de Luxemburgo es un personaje principal en la novela de Philippa Gregory de 2009, The White Queen, un relato ficticio de la vida de su hija mayor, Elizabeth Woodville. En la novela, se presenta a Yaqueta como si hubiera incursionado bastante en la brujería, mostrando lo que parece ser un poder real. Ella también es la protagonista principal de la novela de Gregory de 2011, The Lady of the Rivers. Las obras de Gregory exploran la afirmación histórica de la familia de Yaqueta de que descendían de la deidad del agua, Melusina. Gregory usa los débiles lazos de Yaqueta con Melusina y con Juana de Arco, para promover sus posibles lazos con la brujería. En la adaptación de la serie de televisión de BBC One y de Stars de 2013, The White Queen, Yaqueta es interpretada por la actriz Janet McTeer. Yaqueta también es un personaje importante en la quinta novela Player Joliffe, de Margaret Fraser, A Play of Treachery, de 2009. La historia se desarrolla entre 1435 y 1436, después de la muerte de su primer marido, John, duque de Bedford. Esta novela histórica cuenta la historia de su matrimonio con Sir Richard Woodville. Y en esta obra no se menciona la brujería. Yaqueta también es un personaje destacado en The Last of the Barons, una novela de 1843, escrita por Edward Bulwer Lytton. El título del libro es una referencia a Richard Neville, conde de Warwick. Yaqueta de Luxemburgo fue una mujer importante en su época, y su vida contribuye a nuestra comprensión del papel de las mujeres nobles, en un momento de gran agitación social y política en Inglaterra. Al menos algunos de sus contemporáneos parecen haberla visto como arrogante, codiciosa y manipuladora. Sin embargo, muchas de las fuentes hostiles se escribieron varios años después de su muerte, y habrían sido influenciadas por la propaganda anti-Woodville del conde de Warwick, y los eventos que rodearon el ascenso al trono de Ricardo III. En realidad, hay tan poca evidencia sobre ella, que ahora es difícil separar la ficción de la realidad. Sin embargo, cuando uno considera la vida de Yaqueta como un todo, es difícil no sentir cierta admiración por ella. Como una joven novia extranjera en la Inglaterra de los Lancaster, ella no podía haber previsto cuántos giros la rueda del destino le tenía reservados. Sin embargo, a pesar de todo, siempre encontró la manera de salir adelante. Se casó por amor con un hombre por debajo de su escala social, tuvo 14 hijos, y logró elevarse a sí misma y a los Woodville a la más alta esfera de poder. En el camino, tuvo que superar todo el poder del odio de Warwick y del duque de Clarence hacia ella y su familia, lo que resultó en la muerte de su esposo y su hijo, y en acusaciones de brujería que podrían haber acabado con su propia vida. Al salir adelante en todas sus pruebas, Yaqueta dejó una huella duradera en la historia de Inglaterra. A través de sus hijas, su sangre se infiltró en la más alta nobleza de dicho reino durante los siglos venideros,
y su nieta, Isabel de York, se convirtió en la primera reina Tudor, de quien descienden todos los reyes de dicha dinastía. La sangre de Jaqueta permanece en la línea real inglesa hasta el día de hoy. Y bueno amigos, hasta aquí este video sobre Jaqueta de Luxemburgo, duquesa consorte de Bedford y condesa de Rivers. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales leeré y agradeceré sinceramente. Háganme saber qué les ha parecido esta historia. No olviden darle me gusta al video, suscribirse al canal y también activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de todos los videos que iré subiendo. Si desean apoyar mi trabajo, pueden convertirse en miembros del canal y por un precio bien módico, podrán tener acceso a grandes ventajas, además de que el dinero recaudado servirá para mantener activas las ya numerosas suscripciones a páginas web de historia, así como el nuevo programa de voces que estoy utilizando, lo cual, en última instancia, me ayudará a mantener activo el canal. Pueden checar el enlace a las membresías que les comparto en la descripción de este video. Feliz día y hasta pronto.